de venir. El ministerio sacerdotal delegado en las manos de Aarón y su descendencia, ¿verdad?, de los levitas, era sombra del ministerio sacerdotal de Cristo, valga la redundancia, como sumo sacerdote, y de nosotros la iglesia, porque nosotros como iglesia estamos, pues yo no sé si a veces a nosotros la iglesia nos cae el 20, hermano, pero yo creo que es hora de que nos caiga, ¿verdad que sí? De que entendamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que el Señor ha delegado en nuestras manos el ministerio sacerdotal de la iglesia, ¿verdad? Somos ministros, sacerdotes, reyes y sacerdotes del Señor en esta tierra. Y no es para que llevemos tal vez una corona, hermano, porque a muchos nos gustará una corona así con mucha brillante, así bien fabulosa. Pero nosotros llevamos la corona de Cristo en nosotros. Y Dios nos ha llamado a interceder por las almas que no conocen al Señor y hacer luz en medio de las tinieblas. A continuar el ministerio que Jesús empezó en esta tierra y que delegó en las manos de la iglesia, hermano, porque es en nuestras manos que el Señor delegó la salvación de los hombres. No para que los salváramos, porque nosotros no podemos salvar a nadie. En nuestras manos no está hacerlo. Pero sí para que nosotros trabajáramos, para que nosotros habláramos, para que nosotros oráramos, para que nosotros intercediéramos, para que lleváramos el mensaje a toda criatura, hasta donde nos sea posible. Porque, ay, a toda criatura, usted sabe, hermana, no me va a alcanzar la vida para yo hacer eso. Hermano, hasta donde Dios nos permita a nosotros hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Una que es nuestra responsabilidad, otra que es nuestra bendición. Porque Dios nos lo delegó a nosotros, hermano. Y yo siempre he dicho que para hablar de Cristo nosotros no tenemos que tener una enciclopedia ni tenemos que tener una Biblia más grande que la del Vaticano, no. Pero es algo lindo que Dios ha puesto en nosotros, y siendo que el Señor está a las puertas, yo creo que es hora de que la iglesia despierte del letargo, ¿verdad que sí? Y nos demos cuenta a dónde estamos, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético en el reloj del Señor, que Cristo viene pronto, que el Señor viene pronto, hermano, que las cosas se están acomodando, se están acomodando para que el Hijo de Dios se manifieste nuevamente en la tierra. El otro día estaba mirando, fíjese que no sé si alguien lo vio, no me acuerdo ni qué vi. Yo sé que estaba pendiente de la noticia, pero no entró una llamada, hermano, y a veces cuando las llamadas de emergencia entran, pues hay que ocuparlas, de que los científicos estaban dando una explicación científica de por qué los días se estaban acortando. Los polos, no sé si alguno de ustedes lo vio, los polos se estaban moviendo y por qué los días se estaban acortando. Y yo le digo, cada vez Dios manifiesta su palabra y le da a conocer a los hombres que esta palabra es viva y es real. Amén. Que ya Dios lo dijo en su palabra, pero los científicos solamente tienen que confirmar lo que dice. Pues confirma Dios su palabra, hermano, a través de la ciencia. Y yo digo maravilloso, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que si los días no fuesen acortados, nadie podría ser salvo. Entonces es tiempo de que nosotros tomemos nuestra posición en Cristo y preparemos nuestra vida, preparemos nuestros corazones, y en vez de retroceder, que nosotros avancemos. Amén. Y nos demos cuenta de qué identidad tenemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo de verdad? O sea, que no es tiempo de decir, bueno, ¿seré cristiano o no seré cristiano? ¿Seré salvo? Y si yo me muero y estiro la pata mañana, ¿será que yo me voy con Cristo? Eso es algo que nosotros tenemos que saber, hermanos. A certeza, si yo parto de esta tierra en este momento, ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Quién soy yo? ¿A dónde yo voy a pasar mi eternidad? Yo creo que eso es lo más importante, el tema más importante que debe predominar en el corazón del hombre. Si yo parto de esta tierra, de este mundo, ¿a dónde yo voy a pasar mi eternidad? Si yo como cristiano parto de esta tierra en este momento, ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? Porque todos nos vamos en el rapto, hermano. Usted pregúntale al cristiano, no, en el rapto, hermana, que morirme, no. Hágale cruz, hermana, hágale cruz, no hable de eso. Me voy en el rapto. No sabemos, hermano. Nosotros no sabemos.
No sabemos, lo importante no es si me voy en el rapto antes o después. Lo importante es a dónde yo voy, a quién soy yo y a dónde voy a pasar mi eternidad. Y si estoy consciente de quién yo soy en esta tierra, voy a vivir, voy a moverme, voy a actuar como lo que soy. El hijo del Dios viviente. Pertenezco a la familia del Señor. Porque no estamos en tiempo de estar titubeando, hermano. Me preocupa la situación a veces, ¿verdad? Cuando vemos cristianos que están ambiguos, ay, yo no sé, fíjese, hermana, no sé. Déjeme orar 40 días a ver si me acabo de entender. No, hermano, con esto no se juega. Esto es santo. Amén. Así que hoy vamos a hablar de cuál es la posición suya y mía aquí en esta tierra. Y vamos a comparar el tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento con la tipología de Jesucristo. Yo traje de hecho traje dos, y no sé cuál de los dos usar, porque voy a estar cambiando de uno al otro, para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? Cómo era el tabernáculo allá en el tiempo del Éxodo. El tabernáculo era una tienda de campaña, pero no era cualquier tienda de campaña, ¿oyó? Cada mobiliario, cada argolla, cada columna, cada clavo, cada velo, cada cortina tenía un significado que apuntaba a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? El tabernáculo, como dice la reunión, el nombre tabernáculo de la reunión, era donde Dios se manifestaba a los hombres. Dios había instituido este tabernáculo con un sistema de servicio o de culto religioso a su nombre, para que pudiera haber un acercamiento entre los hombres y Dios. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que por causa del pecado, todos los hombres estaban y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra destituidos? Separados. Fuera, separados, fuera de la gloria de Dios. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, siendo reconciliados con Dios a través de la sangre preciosa de Jesucristo. No hay nada en esta tierra que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios. No hay dinero en esta tierra, ni millones, ni tesoros, ni joyas preciosas con el cual nosotros podemos comprar la entrada al reino de los cielos. Porque no se puede. Yo puedo pagar para entrar al estadio de fútbol, dar mordida para que me suelten de la cárcel. ¿Verdad que sí? Todas esas cosas aquí en esta, ¿verdad? Y aquí en esta tierra se practica todas esas cosas. Pero ya en el cielo ni aceptan mordidas ni se puede subir. Es más, fíjese una cosa, que las cortinas que cubrían alrededor del templo eran bien altas precisamente para que nadie las pudiera brincar. Y que en aquel tiempo el que metiera un pie adentro de este lugar sin estar autorizado no vivía para contarlo. Entonces, Dios estableció este sistema de culto o de adoración para que los hombres tuviesen una oportunidad de acercarse al Señor, con un sistema de sacrificios, con un sistema religioso de sacrificios. Cada uno de ellos también tenía su significado, para que por medio de la sangre de un animal que muriera como sustituto del pecado de los hombres, el hombre pudiera llegar a la presencia del Señor. Y esa llegada a la presencia del Señor era limitada, no era franca puerta como la que nosotros tenemos hoy. Cada quien que se acercaba, si bien es cierto que el que se acercaba una vez al año, o bueno, cada vez que se presentaban ofrendas, porque no solamente la ofrenda se presentaba en el tabernáculo como medio de expiación, habían ofrendas que se presentaban para reconciliación, habían ofrendas que se presentaban como agradecimiento, habían ofrendas que se presentaban como purificación. Por ejemplo, cuando una mujer paría tenía que venir a hacer purificación, presentaba sacrificios. Cuando habían enemistades y había una reconciliación, había que venir a presentar una ofrenda, ¿verdad? Cuando se recogían las cosechas y había bendición, y cuando no había bendición también se presentaban ofrendas al Señor. Pero específicamente se presentaban ofrendas por el pecado de los hombres.
Y yo creo que en 2 o 3 lecciones atrás nosotros hablamos acerca de lo que era el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero mientras Cristo llegaba o mientras Cristo era manifestado, los hombres tenían que venir al tabernáculo y derramar sangre de un animal inocente para poderlo presentar como ofrenda y que el pecado fuera cubierto, no quitado, hermano, porque lo único que quita el pecado del mundo es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Pero por lo menos para que fuera cubierto por un año. No era que Dios lo ignoraba, Dios sabía que el pecado estaba aquí. Pero había gente que se movía por fe y verdaderamente venía y presentaba su sacrificio y decía, yo por este sacrificio me acerco a Dios hasta que fuera manifestado el Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo. Pero el sacrificio se presentaba y era cubierto ese pecado hasta que el próximo año viniera otra vez el día de la expiación, donde todo el pueblo de Israel tenía que traer un animal, ¿verdad que sí? Tenía que traer o una oveja o tenía que traer un cabro de la manada, tenía que traer una ofrenda delante del Señor. Y cuando el sacerdote ponía las manos a nombre de este hombre que presentaba, de esta mujer que presentaba el sacrificio, ponía las manos, transfería el pecado de este individuo a ese animal. Y en vez de que este individuo muriera por su pecado, moría el sustituto, que era el animal inocente. Aquella sangre era derramada, llevada hasta el lugar santísimo, al propiciatorio, y Dios la aceptaba. Dios la aceptaba temporalmente, porque Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad que sí? En el tiempo aceptable del Señor, Cristo se manifestó a los hombres. Fueron muchos años presentando esos sacrificios delante del Señor. Había quien lo presentaba porque no le quedaba otro remedio, pero igual Dios tenía, mira qué linda la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Que aunque vea con esa actitud, pero Dios tenía misericordia y lo guardaba. Pero había quien realmente se presentaba delante del Señor con fe en su corazón y Dios lo cubría. Porque en el Antiguo Testamento, aunque Dios no se manifestaba así de manera, se derramaba entre todos los hombres, pero había hombres que agradaban a Dios por su actitud. Una actitud de fe, un corazón sencillo, un corazón humilde. ¿Qué es lo que Dios busca en los hombres? Un corazón contrito y humillado. Eso es todo lo que Dios quiere. Cuando nosotros presentamos un corazón contrito y humillado, tenemos bendición. Dios nos levanta, Dios nos prospera y hace grandes cosas con nosotros. ¿Estamos, hermano? Ok, entonces este tabernáculo, cada una de las piezas y del mobiliario y del sistema religioso apuntaba a Cristo. Nosotros vamos a ver hoy, vamos a hablar un poquito del mobiliario que existía en el lugar santo y santísimo. Porque este lugar, este tabernáculo tenía 3 espacios. Tenía el atrio, estaba el atrio donde el ofrendante podía llegar. El atrio podía ofrendar, podía llegar hasta aquí. Estaba el lugar, el tabernáculo en sí, con el lugar santo y santísimo. A la entrada del tabernáculo estaba el primer velo. Tal vez no se puede ver porque estamos un poquito... Estaba el primer velo, tenía su significado. Aquí estaba... En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba el candelero de oro de 7 brazos. Y estaba el altar de incienso. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en la clase, lo vamos a ver cuál era el significado y cómo ellos tipificaban a Cristo. Detrás del altar de incienso había un velo más grueso y más espeso. Y detrás de ese velo estaba el arca del pacto y el incensario de oro. Detrás de este velo, entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y se presentaba delante del arca que simbolizaba la presencia del Señor con el pueblo. Sobre esta mesa, sobre esta arca, aquí no lo vamos a ver bien, no lo podemos diferenciar bien. Había una placa de oro macizo que se llamaba propiciatorio. ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio. Y ahí era donde el sacerdote derramaba una vez al año sangre de animal inocente, simbolizando y tipificando
la sangre del pueblo derramada. Símbolo, ¿yo? Simbolizando la sangre que se derramaba por causa del pecado del pueblo. Solamente lo hacía una vez al año. No podía decir el sacerdote, yo hoy me siento con deseos de pasar al lugar santísimo. Quiero consagrarme. No le era permitido. Solamente una vez al año. Ahora, al lugar santo sí tenía que entrar todos los días. Habían 24 órdenes de sacerdocio, o sea que todos los sacerdotes se dividían en 24 órdenes, porque eran muchos. Había sacerdotes que solamente oficiaban una vez en la vida, porque eran tantos que no, pues, se les daba la oportunidad una sola vez en la vida. Y muchos de ellos, cada vez que entraban y se les daba esa oportunidad, pedían algo especial. Un sacerdote que entró por primera vez ahí, se cree que entró una sola vez en su vida y no volvió más a entrar. ¿Quién fue? El padre de Juan el Bautista, Zacarías. Cuando entró ya Zacarías era mayorcito. Zacarías no era ningún pepillo. Zacarías se cree que era mayorcito cuando ya le tocó el tiempo de oficiar ahí. Y se tardó muchísimo Zacarías. La gente tal vez pensó que Zacarías se murió ahí adentro. Porque se sabía y era de conocimiento que si el sumo sacerdote, es que mire hermano, no entraba, según dicen las tradiciones y dicen, ¿verdad?, los eruditos, que ahí adentro no podía entrar nadie, pero si se podía dar el caso que un sacerdote entrara ahí de una manera ilegítima y podía morir. En la Biblia nos habla de sacerdotes que entraron al lugar santo oficial de forma ilegítima y Dios los mató. Y la Biblia dice que Dios lo hizo. ¿Se acuerdan quiénes fueron? ¿No se acuerdan? Lo voy a dejar de tarea. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. ¿Cómo entraron ahí los hijos de Aarón? Entraron a ofrecer fuego extraño. Y según dicen los estudiosos, estaban borrachos cuando entraron ahí. Y como estaban ebrios, entraron a sacrificar de manera incorrecta, inaceptable para Dios. Número 2, ofrecieron fuego extraño. La Biblia dice que fuego de Dios salió y los consumió. Entonces, mire hermano, no había manera de que nadie entrara a ese lugar de manera ilegítima. Cuando se tardó Zacarías de entrar ahí, la gente decía, ¿qué le pasaría a Zacarías? Que no entendían que ahí Dios a veces se manifestaba también y traía palabras al pueblo. Ahí Zacarías tuvo un encuentro ¿con quién? Con el ángel de Jehová, que le dijo que sus hijos, que su esposa iba a tener un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Quién se acuerda? Se quedó mudo. ¿Por qué se quedó mudo? Porque no creyó mucho, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros. Estamos a veces mudos porque no creemos. Bueno, la cuestión es, hermano, que nosotros vamos a descifrar poquito a poco, hermano. Estoy buscando aquí cuando los hijos de... ¿Quieren que le ayude a tener el... ¿Perdón? ¿Quieren que le ayude a tener el... Oh, sí. A detenerlo, no te preocupes, si yo lo voy soltando, es que no tengo con qué agarrarlo. Pero vamos a ir a hablar. Ok, vamos a leer Hebreos 9. La epístola a los Hebreos es un poquito complicada porque habla mucho acerca de lo que es el sistema sacerdotal con sus sacrificios y habla mucho del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero la idea de la epístola de los Hebreos es enseñarles a aquellos cristianos que estaban a punto de renunciar al cristianismo y volver otra vez al sistema de ritos y de sacrificios, que Cristo era superior a todos los rituales del Antiguo Testamento, incluyendo a las ofrendas que se presentaban. Ese es el tema de la epístola a los Hebreos, la superioridad de Jesús sobre el sistema levítico. Sobre el sistema levítico, sobre el sacerdocio levítico y sobre todas las ofrendas. Por eso es que si usted lee la epístola a los Hebreos, tiene que leer Levítico y tiene que leer Éxodo y familiarizarse un poco con el sistema de enseñanzas de ellos. Ok, vamos, dice
la epístola a los Hebreos capítulo 9, que fue donde nosotros leímos. Ven acá, Jonathan, vamos a ver cómo le podemos, es que no tengo con qué. ¿Vas a estar ahí? Quieto, inmóvil, no respires, como dice el pastor. Ahí estamos. Dice la epístola a los Hebreos capítulo 9, del verso 1 hasta el 12. Vamos a leerla completa y después vamos a entrar entonces a lo que nos dice. La disposición física del tabernáculo nos hablaba de Cristo. Dice el pensamiento central, el tabernáculo de reunión que Dios mandó a hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. ¿De qué nos habla el tabernáculo? De la justicia de Dios por la cual nosotros somos salvos. Porque nosotros somos justicia. Cristo fue hecho para nosotros justicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No teníamos entrada franca al reino de los cielos porque el pecado no puede tener comunión con la santidad de Dios. Dios no puede, Dios que es santo, 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 no puede tener comunión con el pecado del hombre. De ninguna manera, nada sucio puede estar en la entrada a la presencia del Señor. Pero cuando un hombre pecador clama al Señor con todo su corazón y se arrepiente de su pecado, Dios viene, lo limpia, lo santifica, lo levanta y lo restituye a una comunión con Él. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si ese pecador se arrepiente y clama a Dios con todo su corazón, Dios le da una segunda oportunidad y lo levanta. Entonces, la justicia de Cristo es aplicada a la vida de este hombre o esta mujer que se convierte al Señor. Dios lo limpia, borra su pecado, nunca más se acuerda de él. De ahí en adelante comienza a vivir una vida nueva, un caminar nuevo en una comunión total y completa con el Señor Jesucristo. Dios viene a través de su Espíritu a hacer morada en el corazón de esa persona. Tiene un nuevo nacimiento, es lo que es un nuevo nacimiento, y comenzamos a vivir una vida nueva porque somos una nueva criatura. Eso es un proceso que todos los hombres que se arrepienten de corazón van a pasar. Comienza el proceso del cambio. En ese proceso del cambio comienza también nosotros a caminar en madurez, porque tenemos que crecer. ¿Qué pasa con muchos cristianos que vienen al Señor, se convierten y se quedan cortos espiritualmente? No crecen, no maduran, se convierten solamente se conforman con el primer paso. Me convertí a Cristo, ya soy salvo. Y no entienden muchas veces que hay un proceso de cambio. Tiene que haber un cambio. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que somos, nueva criatura en Cristo Jesús. A medida que vamos caminando en ese proceso de cambio, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos recibiendo conocimiento y vamos siendo usados en el propósito por el cual Dios nos llamó. Porque esa es la idea. Dios no quiere que nos quedemos bebés. Si este bebé tuyo se quedara bebecita toda la vida, ¿te gustaría? Aunque a veces uno dice ay, que se queden así chiquitos. Yo he oído mamá, ay, que se queden así chiquitos. No, no es que se queden así chiquitos. Hay un proceso de crecimiento y de madurez. Si ese bebé se queda ahí pequeñito, yo estoy segura que va a preocupar a sus padres. No es normal. No es normal. Algo está erróneo, algo está mal. Hay que llevarlo a un médico, hay que ponerlo en un proceso. Y todavía duele más cuando el médico te dice, ¿sabe qué? Está enfermo, no va a crecer. Tiene una situación, ¿verdad que se le cae el mundo en pedazos? Porque los padres esperan que un crecimiento, un niño saludable, en un crecimiento saludable, ¿verdad? Y a su tiempo, creciendo en gracia y creciendo en estatura, en sabiduría y conocimiento. Cuando eso no viene a la vida, es preocupante. Porque no es normal. Lo mismo le pasa a mi Padre Celestial. Hay un cristiano que no está creciendo, algo está mal en él. Y no es en Dios ni en su palabra, porque ella está escrita para que nosotros crezcamos y demos fruto. Pero Dios nos mira y dice, algo está mal con él. Dios sabe lo que está mal, pero nos lo va a dejar saber a nosotros
Porque lo normal es que cristianos que crezcan, que maduren, que sean fortalecidos en Cristo, que ganen almas, alumbren y cumplan el ministerio y el propósito que Dios tiene para ellos. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermano, porque no toda la vida vamos a ser cristianos enclenques. Llegará el momento, y lo bueno es de Dios esto que a mí me gusta, o creces. ¿Me entendió? O creces. Te aseguro que vamos a crecer. Dios va a usar sus medios para hacernos crecer. Okay, seguimos. Tabernáculo es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. Leemos la epístola y después nos vamos acá, hermanos, para no tener que ir una a una. Ahora bien, dice la Escritura, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, que es del cual nosotros vamos a hablar ahora. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, con la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, no solo el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención, añado, no porque añade a la palabra, sino que para todos nosotros, eterna redención para todos los hombres. Hoy vamos a ver la disposición física del tabernáculo, cómo se distribuía. Vamos a ver la distribución, la indumentaria y el mobiliario, ¿verdad? Y la semana que viene, si no nos da tiempo, entonces nosotros hablamos del oficio sacerdotal. Vamos a hablar de qué cosas estaban. Ok, ya yo le expliqué. Piénsalo, hermano, y quieto, y mueve. Ay, no se mueva. No se mueva, hermano. ¿Qué cosas había? Yo le expliqué cómo estaba dividido. Esta era la cerca que mantenía separado el tabernáculo de reunión de las tribus de Israel. El tabernáculo estaba ¿cómo se dice protegido, por así decir, por las tribus, y cada tribu tenía su lugar a donde estar. Estaba en el mismo medio de la distribución de las tribus. Esta era la cerca alta, bastante alta como para que nadie pudiera brincar y colarse ahí adentro. ¿Verdad que sí? En la parte del atrio, digamos nosotros, si lo vamos a traer, este es el templo, para que tengamos una idea, este es el templo, el atrio es la parte de afuera. Allá en el atrio estaba el altar de bronce, la fuente de bronce, en el altar de bronce donde se presentaba el sacrificio y se quemaba. El altar, la fuente de bronce donde el sacerdote tenía que ir a
pasaba un ritual de purificación. Se lavaba porque él no podía entrar al lugar santísimo, o al lugar santo, mejor dicho, sin que se lavara primero. Tenía que limpiarse. No, eso. Ok. Tenía que limpiarse. Tenía que limpiarse. Este es el atrio, por así decir. Desde que ya se le daba la entrada al atrio de la casa del Señor, este lugar se constituía un lugar santo. El edificio en sí, por así decirlo, en este caso el tabernáculo, era un lugar santo. La santidad de Dios estaba allí. La presencia del Señor se manifestaba allí. El hecho de ya un ofrendante decir, voy a llevar este sacrificio delante del Señor, era meritorio de que fuera con temor y temblor en su corazón, porque iba a presentarse a la presencia misma de Jehová. Desde antes de llegar al atrio, se parece a la iglesia. ¡Ay, qué pasa! Bueno, viejo, chicos, ¿qué? Aquí llegamos. Y no se nos ocurre de que estamos en los atrios de la casa de Jehová. Y que la Biblia dice que cuando nosotros lleguemos a los atrios de la casa de Jehová, ¿qué hagamos? Alabanza, adoración, búsqueda, consagración. Respetemos, hermano. Hermano, nosotros no es que respetemos solamente cuando lleguemos a los atrios. Respetemos la santidad del Señor y quienes nosotros somos desde todo el tiempo. Desde que salimos de nuestra casa, desde nuestra forma de conducirnos, desde nuestra forma de vivir. Pero no entremos a los atrios de Jehová. Mira, hermano, que a veces andamos, hasta los atrios de Jehová, a veces entramos con una guerra y con una lucha. Si yo veo a la hermana fulana, ojalá que no me la encuentre en el camino. Si me la encuentro en el camino, es más. Hay gente que, hermano, yo no digo que pase esto aquí. No digo que pase, pero en otros lugares. Que hay dos puertas y cuando vemos a la diaconisa que no me gusta o al ujier en la pared, mejor me voy por la otra puerta para no toparme con ella. Se nos olvida que estamos en la casa del Señor, que desde los atrios tenemos que entrar con alabanza, con adoración al Señor, porque vamos a subir a su presencia, vamos a entrar a la presencia del Señor. Desde ya el ofrendante de aquí iba consagrándose para presentar su ofrenda delante del Señor. Ok, este era el atrio. El atrio se presentaba, se quemaba la ofrenda. Aquí, pues yo sé que no lo pueden ver y tampoco lo puedo pasar porque si no nos quedamos sin él. Desde aquí se presentaba, hermano, la ofrenda, la mataban la ofrenda, el animalito, y de aquí entonces se quemaba completa. Habían ofrendas que se tenían que quemar completamente delante del Señor. Cabeza, pata, cuero, carne, absolutamente todo. Mientras que habían otras ofrendas que Dios le permitía al sacerdote, al sumo sacerdote, tomar las espaldillas, ¿verdad que sí? Tomar las espaldillas, pero todo lo demás se sacrificaban para el Señor. Dependía el tipo de ofrenda que era. Había gente que no podía porque era pobre y no tenía. No era que era miserable, no tenía ofrenda para hacer que no todo el mundo podía traer un cabro o podía traer un becerro, pero se le permitía que traer 2 tórtolas a la casa del Señor, ¿verdad que sí? O si era tan pobre que no tenía para 2 tórtolas, un puñadito de harina. Pero nadie podía presentarse a la casa de Jehová con manos vacías. Todo el mundo tenía que traer ofrenda al Señor. Todo el mundo tenía que traer ofrenda al Señor. Nadie podía presentarse a la casa de Jehová con las manos vacías. Enseñanza para nosotros. No sé de dónde, pero Dios me va a proveer y voy a traer. Y si no tengo hoy, Señor, porque hay momentos que mi bolsillo está, pero mire, cuando nosotros tenemos lo primero para que no se nos quede el bolsillo vacío, es sacar para Dios lo primero, hermano. Si nosotros sacamos para Dios lo primero, nunca vamos a tener el bolsillo vacío. Jamás, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Dios, pero si en todo caso de que la gente era tan pobre, Dios le permitía que traer un puñadito de harina, pero nadie podía venir delante de la presencia del Señor si no traía sacrificio para Dios, una ofrenda para el Señor. ¿Se acuerdan la viuda? Sí, Señor. ¿Se acuerdan la viuda que era lo que tenía? 2 blancas, ¿verdad? No eran 2 como yo, 2 blancas, 2 moneditas que se llamaban blancas. Y la ofrendó, y el Señor mirando a la gente que ofrendaba, el Señor observando a la gente que ofrendaba. Cuando pasó la viuda y dio todo lo que tenía, el Señor le dijo, esta ha dado más que todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues usted sabe que siempre los discípulos, ¿por qué? Si aquí hubo gente que echó en el plato más. Porque esta dio todo
lo que tenía. No lo que le sobraba, todo lo que tenía. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, volviendo otra vez, aquí el sacerdote se tenía que lavar antes de empezar a oficiar dentro del lugar santísimo. Qué seriedad, hermano. ¿Está bien meditar? ¿Está bien? Ok. Primero. ¿Estás agarrando a él? Sí, no, está así, así. Primero, el orden establecido en el servicio ministerial era para la expiación de pecados. Y como yo sé que no me va a dar tiempo para hablar de lo que era el ministerio sacerdotal, lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero ¿cuál era el propósito de los sacerdotes? Ofrendar, ministrar por la expiación del pecado del pueblo. Interceder, enseñar la palabra, 3 oficios. Interceder en oración, enseñarle la palabra al pueblo y ofrendar. O sea, presentar las ofrendas como intercesor delante de la presencia del Señor. Hablamos del santuario o el tabernáculo. Ya le dije que era un edificio santo y revelaba el carácter santo de Dios. Cuando Dios se manifestaba en ese lugar y la nube de Jehová descendía sobre aquel lugar, tenía un propósito y una razón. Tanto se manifestaba para bendecir al pueblo como para corregir al pueblo. Porque en muchas ocasiones el pueblo murmuraba, peleaba, garateaba, no tenía paz, hablaba de sus líderes, ¿verdad que sí? Hermano, informaba como se sublevaba. Entonces la presencia del Señor se movía sobre el tabernáculo y ya Moisés sabía, Dios está aquí, voy a hablar. Y el pueblo el pueblo temblaba, en su mayoría el pueblo temblaba, porque cuando Dios descendía era porque iba o a enseñar, a corregir y a bendecir. Y como yo no voy a saber cuál de las 3 cosas Dios va a hacer conmigo si yo me conozco y Él también. ¿Me explico? Cuando yo necesito corrección, yo lo sé. Así es. Cuando necesitan, gracias hermano. Cuando nosotros necesitamos corrección, lo sabemos, hermano, y sabemos por la visita. ¿Por qué la visitación de Dios viene a nuestra vida? Porque Él nos conoce y Él sabe quién nosotros somos. Dios es santo, amado. Amén. Y nosotros tenemos que vivir en la santidad de Dios, si es que, como dice Pablo, si es que verdaderamente somos hijos del Señor. ¿Estamos? Dios nos corrige. Ok, el santuario revelaba el carácter santo de Dios. El pecador debía ofrendar una víctima por su pecado a fin de ser reconciliado con Dios. Y eso lo expliqué al principio. ¿Verdad que sí? Y esa ofrenda cubría el pecado del hombre. Si era el día de la expiación, día nacional de la expiación. El pecado era cubierto por 1 año. Pero había gente que venía, había gente que comprendía que fallaba delante de Dios y venía y presentaba sacrificios delante de su presencia. Ahora vamos a hablar del lugar santo. Esta es la entrada, está el primer velo y el lugar santísimo estaba dividido por un segundo velo. Hablemos de esta parte aquí. Digamos, estamos en el lugar santo y esta parte, digamos que es el lugar santísimo, para que tengamos una idea. Nada más que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había una cortina grande, espesa, fuerte, de pieles de animales que cubría este lugar. El sumo sacerdote oficiaba aquí, todos los días oficiaba en este lugar, porque ese era su trabajo. Tenía que presentar ofrendas mañana y tarde. Aparte de todas las ofrendas y todos los ofrendantes que venían a presentar ofrendas, pero como ritual en la mañana y en la tarde. En este lugar santo estaba el candelero de oro de 7 brazos. Usted no lo puede ver acá. Es voluntario, ¿no? Lo subo y lo bajo. Lo subo. Ok. Estaba el candelero de oro puro. Ese candelero de oro puro. Tipo de Cristo, la luz verdadera. La luz verdadera que alumbra a todo hombre para iluminación del conocimiento de su gloria. En Cristo nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. En Cristo somos luz. Cristo es la luz que alumbra a los hombres, que trae el conocimiento de su palabra. El evangelio de Jesucristo alumbra la mente del hombre pecador y le hace entender que primero que está destituido de la gloria de Dios.
¿Por qué está destituido? Porque todos los hombres pecaron. No hay ni uno que no haya pecado en esta tierra, ni en los siglos pasados, ni en este siglo, ni en los venideros, si es que el Señor no ha venido todavía. Todos los hombres pecamos, y como pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el reino de los cielos, absolutamente nada. Pero cuando el conocimiento de la palabra viene, el hombre entiende que estoy perdido, pequé delante del Señor, herencia, ¿verdad?, de mis primeros padres. Estoy destituido de la gloria de Dios, pero Dios proveyó un sustituto para que muriera en mi lugar, y por causa de ese sustituto yo tengo, si es que lo acepto y lo recibo en mi corazón, tengo entrada al reino de los cielos. Precioso, hermano, porque cuando nosotros venimos a Cristo, el conocimiento de nosotros se amplía y nosotros empezamos a caminar en la luz de esta palabra. Amén. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y yo le he explicado a ustedes, hermano, que una cosa es nosotros andar en ignorancia, pero cuando recibimos el conocimiento de esta palabra y de cualquier otra cosa aplicándola a nuestra vida diaria, recibimos la información, se nos abre el entendimiento. Lo mismo sucede con Cristo, pero no solamente se nos abre el entendimiento, sino que el corazón es motivado a tomar una decisión, sea para vida o sea para muerte. Juan capítulo 1. A ver, por ahí. A ver, si vaya buscando. A ver, hermana Angélica, 1 Corintios 1:9, así para que no se me vaya. Hermano Elmer, Filipenses 4:6. No me pregunte luego a quién usted ve, porque si no me olvida también. Hermana Mayra, Efesios 6:18. Vamos a ver si podemos terminar. 1 Corintios, aquí lo tengo, 1:9. A ver, Juan 1:9 lo voy a leer. Dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense qué lindo, vamos a leer desde el principio, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Cristo Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me encanta este verso. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra la luz, hermano. La luz de Cristo prevalece sobre las tinieblas, hermano. Pero prevalece más en el corazón de todos aquellos que reciben la paz y la luz del Señor. Ok, ¿quién tiene primero? Ok, no, ahora le voy a hablar ahora. Ok, el candelero era tipo de Cristo, la luz que alumbra a todos los hombres. También en el lugar santo estaba la mesa de los 12 panes de la proposición. Aquí está. Una mesa de madera recubierta de oro, donde se ponían 12 panes una vez a la semana. Esos 12 panes eran símbolos, representaban las 12 tribus de Israel. La mesa de los 12 panes de la proposición simboliza la comunión de Dios con su pueblo. En el nuevo pacto, y la semana pasada nosotros hablamos del nuevo pacto, Cristo le dio un nuevo simbolismo a la cena del Señor. Tenemos comunión con Él porque su cuerpo fue partido por los hombres y su sangre derramada por el pecado de los hombres. Dimos comienzo, o se estableció que se inauguró el nuevo pacto de Dios con los hombres, donde todo aquel que viene a Cristo participa de su cuerpo, se alimenta de Jesús y es limpio por la sangre que nos limpió de todo pecado. Estamos. Pero en el Antiguo Testamento, la mesa de los panes de la proposición significaba que tener comunión con Dios, con los hombres. Los 12 panes simbolizaban las tribus de Israel. Solo los sacerdotes podían comer de los 12 panes de la proposición. Nadie más. Un hombre solamente en el Antiguo Testamento se le permitió comer de los panes de la proposición que no estaban para él. ¿Quién fue? David. A David. ¿Se acuerdan David cuando salió?
Digo, por lo menos si estás limpio y no has tocado mujer, te los puedes comer. Y fíjense cómo es Dios es misericordioso, que le permitió a David comer de aquellos panes que solamente eran que para los sacerdotes. ¿Qué tipo de alimento que Cristo nos brinda? Cristo es el pan de vida. La semana que viene vamos a hablar, ¿ok?, de que nosotros los sacerdotes podemos comer del pan de la proposición de Dios. Cristo, el pan que vino del cielo. Ok. También encontramos el altar de incienso. En la casa. Que estaba en el lugar santo. El altar de incienso era totalmente de oro. El sacerdote debía ofrecer mañana y tarde el incienso delante del Señor. ¿Qué simbolizaba el incienso? ¿Qué simboliza el incienso para la iglesia? Las oraciones. Simbolizaba la oración de cada día y anticipaba el ministerio intercesor de Cristo a favor de los hombres. Todos los días, mañana y tarde, el sacerdote tenía que presentarse al lugar santo y presentar incienso delante de la presencia del Señor. Un incienso agradable. Dios mismo le dio la receta cómo hacerlo y le dio todos los ingredientes de cómo hacer ese incienso santo para él. No podían presentar incienso ni aceite de otro tipo, tenía que ser como Dios había establecido en su palabra. Todos los días oraba y presentaba. Simbolizaba la oración de cada día y el ministerio intercesor de Cristo. También alude a la oración intercesora de la iglesia como sacerdocio santo del Señor. La iglesia es llamada a orar, interceder, con súplicas, con llanto, con gemidos, con ruego, con intercesión. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene comunión con el Señor. Queremos tener comunión con el Señor, ser llenos del Señor, estar unidos con Él. Tenemos que orar. ¿Qué es la oración, hermano mío? ¿Qué es la oración? Platicar con Dios. La oración es platicar con el Señor, es una conversación con Dios, donde yo le presento mi vida y espero la respuesta del Señor. El cristiano tiene que orar, hermano. Un cristiano que no ora no puede sobrevivir en pie. Porque ¿se acuerdan de las hojitas que le dije? No tiene oración. No tiene oración la hojita, murió. Así hay muchos cristianos secos, hermanos, que dicen yo soy hojita, pero miren, sequecitos así. La oración no es la fuente de poder, la fuente de poder es Cristo, pero la oración es el vehículo, el medio que me conecta a mí con la fuente de poder que se llama Jesucristo. ¿Cómo yo voy a vivir una vida saludable, llena y plena si yo no me conecto a la fuente? Ajá, espérese un ejemplito nomás, a ver. No me agarro. No, a ti no te voy a agarrar. ¿Qué nos pasa si se le va el power? Se apaga. Se apaga. ¿Tú lo dejas apagar? ¿Qué hacemos? Lo conectamos. Mira, que nos queden 4 rayas nomás. Pero ¿dónde tú lo trajiste conector? ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde está el chunche? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ay, no. ¡Qué desespero nos coge, hermano! Cuando no hay. Ahora nos salvamos. El tuyo se pega, el tuyo se pega. Dame un poquito de carga. ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? Pero a mí todavía, como el tuyo se pega, pégalo para que coja carga. Porque nosotros no podemos estar sin esto. Entonces apliquémoslo a la vida espiritual, hermano. ¿Cuántos buscan pegarse? No me digan. Conectarnos con el Señor. Conectarnos con el Señor. Orar, que Dios escuche nuestra oración, tener esa comunicación con el Señor donde usted y yo le contemos toda nuestra necesidad, hermano. Y esperemos un tiempo porque Él tiene una respuesta para eso. Si nosotros no nos conectamos con el Señor, nos pasa como el celular. No sirve, puede tener un Apple que le haya costado 800, 900 mil pesos. Pero si no tiene power, forget it. It's not working. Así mismo le pasa al creyente, hermano. Si nos preocupáramos en nuestra vida espiritual de conectarnos con Dios de la misma manera que nosotros conectamos el celular, óigame, eso fuera una maravilla. Fuéramos unos cristianos pero poderosos. ¿Vio, hermano?
Una vez yo recibí un sign que decía, si nosotros miráramos la Biblia de la misma manera que nosotros observamos nuestro celular al día. Me cayó un mensaje. Oye, yo no sé cómo le hacen, pero me cayó. Me cayó. Sí, aquí tengo 7 del otro lado. Me explico, hermano. Crítica constructiva. Usted su relación con el Señor, usted la conoce y sabe por él. Pero por sus frutos los conoceremos. Amén. No podemos vivir una vida cristiana. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que presentarse delante del Señor. Había sacerdotes, hermanos, que lo hacían con todo su corazón, con toda su mente, porque no es la cantidad de tiempo que usted esté de rodillas, la calidad de tiempo, aunque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener tiempo y calidad con el Señor, si es que nosotros queremos vivir una vida fructífera delante del Señor. ¿Estamos? Ok. El altar de incienso. ¿Quién tiene Filipenses? No, 1 Corintios 1:9, ¿lo leímos ya? Aquí está. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a comunión. Si no tengo fuerzas para tener comunión, me voy a pegar a algún hermano. Hermana, ¿sabe qué? Yo necesito que me ayude a orar. Voy a orar. Motívame, ayúdame a orar. Y yo estoy segura que la hermana se conecta. Vamos a orar, vamos. Tenemos fuerzas, pero no puedo descansar yo en la oración de otro. Tengo que descansar yo en la comunión íntima con mi Señor. ¿Quién tiene Filipenses 4:6? ¿Se lo digo? Yo lo tengo. Diga, hermano. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor, delante de Dios. Sean conocidas sus oraciones delante de Dios. Que Dios conozca esa oración. Dice, en toda oración, ruego con acciones de gracia. Y mira qué lindo que dice, cuando nosotros oramos con oración, con ruego, buscando la comunión del Señor y estando descansando en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que tiene un resultado la oración. Amén. Aparte de la respuesta de lo que le estoy pidiendo al Señor conforme a su voluntad. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de tener una comunión con el Señor. ¿Qué otro? Efesios 6:18, ¿lo dije? Sí. Ajá, dígame. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ajá. Y velando en él con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos da la recomendación de dos cosas. Orar en todo tiempo. No solamente cuando tengo necesidad, en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Y qué otra recomendación? Velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, hay que orar y hay que velar que yo ore. Yo misma me voy a velar para saber que tengo que orar. Con toda perseverancia hay que orar y hay que velar en la oración. Yo misma me voy a vigilar. Usted mismo vigílese si ore o no ore. Si ora o no ora. ¿Por qué? Porque trae sus consecuencias, trae sus bendiciones, hermano, pero la falta de oración también trae consecuencias. Por eso es que hay muchos cristianos inclergis, por eso hay muchos cristianos que el diablo los enreda y los lleva, hermano, a bancarrota. Porque no velan, no es velar así a ver qué es lo que está haciendo el otro hermano. Que parece, mire, inmóvil ahí no se mueve, parece soldadito, no se mueve, no. Hay que vigilando.
nuestra vista espiritual, agudizando nuestro pensamiento, hermano. Porque eso es importante, la vida espiritual es importante. A más nadie le di, ¿verdad que no? Ok, estamos hablando del lugar santo. No creo que nos va a dar tiempo para hablar del lugar santísimo. Pero estas tres cosas estas tres mobiliarios habían en el lugar santo. La primera parte. El candelero de oro de los 7 brazos. Y déjeme decirle que el sacerdote tenía que velar con toda perseverancia de que no se apagara ninguna mechita. Tenía que arder perpetuamente. Oficio del sacerdote, estar vigilante que la lámpara no se apagara. ¿Qué le pasó a Elí? ¿Qué pasó para el tiempo de Elí? Se le apagó la lámpara. Que a Elí se le apagó la lámpara. Elí llegó el tiempo, mira hermano, el viejo Elí, porque ya estaba viejo. Y muchas veces cuando nos ponemos viejos nos ponemos mañosos. Santo. Sí, y cuando estamos jóvenes también. Es la edad, es la edad. ¿Y qué fue verdad? Sí. Elí se descuidó. Llegó el tiempo en que Elí ya no venía a la casa, ya Elí no oficiaba o hacía su oficio con amor y dedicación. Llegó el momento en que Elí aborreció lo que hacía en la casa de Jehová. Y como aborreció lo que hacía dentro de la casa de Jehová, se puso mañoso e indiferente. Y dejó que descuidó tanto y tanto el ministerio que Dios puso en sus manos por gracia. Porque por gracia, nadie merece lo que tenemos, hermano. Es por gracia. Porque Dios nos escoge. Usted un día que esté en la presencia del Señor, usted pregunta a Dios por qué Él lo escogió. Yo lo voy a preguntar. Con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros. Pero Elí descuidó el ministerio que Dios le había dado y dejó que cada quien hiciera lo que le daba la gana, empezando por sus hijos. Pensó Elí tal vez que amaba más a sus hijos que Dios. No, Dios los amaba más que él. Lo que pasa es que el descuido de las responsabilidades nos lleva a nosotros a la bancarrota espiritual. Dejó que las lámparas se apagaran. Las prendía si le daba la gana, y si no le daba la gana, no las prendía, le echaba aceite si quería, y si no, ahí están los demás sacerdotes, que lo hagan ellos. Se dedicó a engordar y engordar y engordar y engordar y engordar. El descuido de su vida, no lo vayamos a tomar literal, gordo literalmente sí estaba, ¿verdad? Sobrepeso, pero también se dedicó a que el descuido lo llevó al fracaso espiritual. De tal manera que aburrió el servicio en la casa de Jehová y Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba mirando. De preferencia, hermano mío, le voy a dar un consejito. Si lo quiere tomar de parte mía, no lo voy a decir de parte de Dios, pero de parte de la hermana Blanca. Cuando usted tenga un ministerio que Dios ponga en sus manos, primero usted es responsable de lo que Dios le da. Yo no, es el Señor. Pero yo usted crea que usted no lo va a llevar a cabo con amor y con dedicación y con el esfuerzo que Dios demanda y con la excelencia del Dios Santo, entréguelo antes de que le pase como el niño. Entréguelo antes. Yo no voy a llorar ni por el pastor, siempre Dios va a levantar gente que lo haga. Pero no haga como Elí. No lo haga así con menosprecio, porque ninguna recompensa va a caer del cielo. Al contrario, hágalo con amor, con dedicación, con toda la fuerza de su corazón. Por lo más hermoso que usted tenga, dedíquelo para el Señor, porque un día de Dios va a recibir recompensa. Elí se descuidó y Dios lo miró y Dios llamó a Samuel, que casi era un niño, y le dijo lo que estaba pasando. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó el desdén y el menosprecio de Elí hacia las cosas santas? ¿Qué le costó? La muerte de los hijos y su muerte propia. La muerte de los hijos varones y su muerte. Y no solamente eso, ser su familia destituida perpetuamente del servicio sacerdotal. Ser destituido perpetuamente del servicio sacerdotal. Cuando el servicio sacerdotal dentro de la casa del Señor es un privilegio.
Es algo hermoso que Dios nos da. Limpiar el piso, lo voy a limpiar. Mi servicio sacerdotal para el Señor. Echarle agua a las matitas, las voy a cuidar porque son de la casa del Señor. Voy a mantener todo. Yo lo que me den lo voy a hacer con excelencia porque eso es lo que Dios. Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ven? Hagamos las cosas, hermano, con excelencia para la gloria y la honra del Señor. Y si no lo va a hacer con excelencia, usted entregue lo que Dios le da y aténgase a las consecuencias.